Bona vesprada a totes i a tots. Em diuen ja que podem començar. Val? Si escolteu alguna música de fondo, no sóc jo, que són uns veïns meus, m'entens? Que tenen la música tota pastilla. Val? Però no passa res, és música de fondo i que quede bé. ¿Val? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la ley de trato y la no discriminación, nuestra ley Cerolo. Y yo digo que es nuestra porque las y los socialistas, este es un compromiso por la igualdad y por la defensa de los derechos humanos. Es un compromiso electoral, lo llevábamos y lo decíamos en campaña electoral, pero también es un compromiso de acuerdo de gobierno de coalición. Y además también uno de los acuerdos del 39 Congreso Federal. Es una ley, yo no os voy a hablar de la ley porque lo hará mi compañera Beatriz Carrillo, pero es una ley que la lleva el Partido Socialista en el ADN. Esta ley nos va a hacer una sociedad no solo más igualitaria, sino que va a reforzar nuestra democracia. Y en este momento estamos en la toma en consideración, ya hemos aprobado la toma en consideración. El Partido Socialista ha nombrado los 3 ponentes que son de la ley, que son Beatriz Carrillo, Lázaro, que es un diputado por Lázaro Azorín, que es diputado por Alicante, y una servidora. Y con esto pues trabajaremos las enmiendas de todos los grupos, pero también con mucha complicidad de la sociedad civil y de todas las agrupaciones, porque en esta ley lleva trabajando el Partido Socialista pues aproximadamente de 9 a 11 años, ¿no? Por eso le llamamos la ley Cerolo. Y mirar, antes de dar la palabra a nuestro secretario general provincial, la compañera que hoy nos acompaña, Beatriz Carrillo, Bea para nosotras y para nosotros en el Congreso, es diputada por Sevilla. Presentar, la verdad, que a una compañera como ella, con la que paso muchas horas, tanto presenciales como telemáticas, y muchas horas de complicidad y muchas horas al teléfono, sea el día que sea, ¿no? Pero sobre todo compartimos con mucho fervor la lucha y las reivindicaciones, ¿no? Por esos derechos humanos que tanto necesitamos y más en la sociedad que nos toca vivir ahora y que vemos en el Congreso. Presentarla no es fácil, ¿no? Por eso, porque puedo, como decía con Adriana, puedo caer en ser una pelota, ¿no? O caer en exceso, pero la verdad es que es muy fácil, porque ya lo veréis cuando empiece a hablar, ¿vale? Os va a enamorar y la vais a sentir tan cerca como si estuvieseis en casa con ella tomando un café, ¿no? La verdad es que a Bea le caracteriza en todo su recorrido, tanto profesional como personal, la lucha por los derechos humanos y, como a mí me gusta decir, desde que la parió su madre, porque toda la vida nos cuenta desde su niñez reivindicaciones que ya ella hacía en el colegio cuando sufría en sus propias carnes esa discriminación, ¿no? Y lo lleva en la sangre, por lo tanto, si lo lleva en la sangre es como el PSOE, lo lleva en el ADN, ¿no? Pero lo más importante de Beatriz, es verdad que es una persona, por eso es socialista, comprometida, que trabajamos en equipo de una manera con mucha sonoridad, la practicamos muchísimo, tanto que hablamos las mujeres de la sonoridad, pues Beatriz es un ejemplo de consensos y sobre todo de promover iniciativas, ¿no?, que hagan más feliz a la gente, que de eso se trata la política, pero también que refuerce la democracia. Pero sobre todo, lo más importante, de verdad, y os lo digo de todo corazón, lo más importante para hablar de nuestra compañera Beatriz es que es muy buena persona y una gran persona. Y yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que te pueden decir en la vida. Ya la vais a escuchar a ella y con esto finalizo para dar paso a nuestro secretario general provincial, a Ernest Blanc. Agradeceros nuevamente a la Ejecutiva Provincial el orgullo que representa para nosotros y nosotros, diputados, senadores, yo imagino que también para el resto de cargos institucionales, tener una Ejecutiva Provincial como la que tenemos, por la actividad que lleva, porque siempre está debatiendo e interesado por la política actual, que es los problemas que le afectan a las personas,
y porque ahora estamos en videoconferencia, porque te puedo decir, Bea, que nos controlan a los cargos institucionales y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Quiere decir que hacen sus deberes y sus obligaciones, pero también nos las exigen a los demás, como no podía ser de otra manera. Quiero felicitar también que la veo en pantalla, a la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz, por esa adjudicación de obras de la costa del litoral, porque por fin tenemos alguna alegría, ¿no? Y Bea, se me ha olvidado decirte que tú vienes a una provincia que se habla en femenino, porque mira, en esta provincia tenemos muchas alcaldesas, muchas concejalas en los municipios, pero alcaldesas tanto en la capital, que es Castellón, tan grande como en el pueblo más pequeñito. Tenemos subdelegada del gobierno, tenemos rectora en la universidad, tenemos presidenta de la Cámara de Comercio, tenemos secretaria del puerto, la directora general del puerto. Por lo tanto, el empoderamiento está, pero gracias también a ese empoderamiento que nos acompañan nuestros compañeros, ¿no? Y nuestros compañeros, como es el compromiso que tiene con la igualdad nuestro secretario general, Ernest Blanc. Ernest, quan vulguis la paraula, com no. Pues moltíssimes gràcies, Susana. Sempre és un plaer escoltar-te en aquestes qüestions que mos planteja i, sobretot, l'ajuda que ens aporta Susana per a poder fer aquestes jornades, des de Parlem de. Nosaltres volem saludar-vos una vegada més a totes i tots els que se voleu assomar a la finestreta virtual i també volem agrair l'ús de les noves tecnologies que ens estan permitint arribar a gent d'aquest territori en importants ponents per a que ens parlen d'aquests temes d'actualitat i que tenen que veure en la gestió del Partit Socialista. Eixe també és el cas, com en anteriors ocasions, en el tema d'avui, en el que deixem clar que en la conquesta dels nous drets civils està el pas valent i decidit de les socialistes. En aquest cas, com bé deia Susana, en nom femení. No? A part de tota la gent que normalment acostuma a aquestes jornades a sumar-se així al Zoom, també tenim que saludar, com no pot ser d'altra manera, a tota la gent que s'ha connectat a través del Facebook Live i les associacions del món civil que també ens puguen estar acompanyant, perquè jo no sé si arribo a veure tots els que esteu així enxufats al Zoom, i tampoc els que després ens veran a través del YouTube, on també se pengen estas jornadas. Yo creo que el trabajo de los socialistas siempre ha sido un movimiento pues, de hombres y mujeres que lucharon por los cambios hacia un mundo más libre, más justo y más solidario, pero estos cambios nunca han sido ni sencillos ni se han logrado sin controversia, porque el cambio requiere determinación y por eso tenemos a día de hoy esta posición valiente para llevar a cabo proyectos valientes como los que estáis haciendo. Nosotros, quan estudiàvem, ja fa una temporadeta, ens parlàvem en això dels drets subjectius i totes aquestes lleis orgàniques que després de la Constitució s'havien fet per a donar contingut a aquests drets de la Constitució. El dret al treball, el dret a la llibertat, la igualtat, tots els drets tenien unes lleis que s'havien aplicat, en tots els anys 80 les havíem aplicat. Però al final, el que llegíem o el que veiem quan érem estudiants i després en la pràctica professional és per què estaven aquestes lleis? Per enunciar coses que moltes vegades ens quedàvem a meitat camí. Pues sempre hem tirat en falta algun tipus d'instrument, un instrument clar i efectiu per a poder erradicar tota forma de discriminació que se pugui produir en qualsevol àmbit, siga que sigui i la faci qui la faci. Una norma així de caràcter transversal que ens pugui permetre una aplicació positiva en contra de qualsevol greuge que pugui aparèixer. A veure, la lluita per la igualtat forma part de l'essència del socialisme i aquesta llei, que és tan esperada, posa en primer pla l'objectiu i la voluntat d'aquest govern de combatre i erradicar qualsevol discriminació, qualsevol manifestació d'intolerància. I totes aquestes venen per raó de sexe, raça, religió, opinió, circumstàncies personals o socials. Ho diu la Constitució, però n'hi ha que donar-los contingut. I ens trobem en un moment en els que els moviments radicals i d'ultradreta creixen en tota Europa, la qual cosa ens té que preocupar. I que aquesta ideologia se vagi expandint per les xarxes socials
tenim que veure de quina manera regulem aquest respecte a la llibertat d'expressió, a l'odi al diferent, que està cada vegada més extès en el nostre continent i també en Amèrica, i en aquest context postpandèmia i en una crisi econòmica i social de tan alt nivell, se produeix un caldo de cultiu massa propici per a estos populismes i per a estos radicalismes. Per això, en estos 2 anys de govern progressista s'ha avançat molt en aquesta matèria. Jo crec que el que ha demostrat la dreta és inactivitat absoluta. I front a aquesta inactivitat, el PSOE ha reiterat des del minut 1 el seu compromís en reprendre la llei d'igualtat de tracte de la no discriminació, actualitzat i consensuat amb la societat civil. Jo voldria aprofitar també perquè m'agradaria posar en valor la gran feina que realitzen els nostres representants en projectes sèries, potents, coherents de política contra els delictes d'odi, que inclouen el seu estudi i seguiment del fenomen, la seva prevenció i, per supost, la sanció. Tenim que preocupar-nos d'aquests discursos d'odi i d'una part de la societat cada vegada més reàcia als valors democràtics europeus. I això ho tenim que tindre molt en compte si volem tindre una democràcia sana, límpia, transparent i en forma per al segle XXI. No ens correspon més que donar les gràcies primer a Susana Ros y a Beatriz Carrillo por dedicar alguna parte de su tiempo a la gente del partido y todo lo que suponen estos cargos en estas jornadas de Parlem de que están teniendo tanto éxito. Y con la significación de Beatriz, ¿no?, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FACAL, y además es diputada del Partido Socialista por Sevilla. Todo lo que significa Sevilla para la historia de nuestro partido. De verdad, es un gusto absoluto que nos acompañéis y que nos ayudéis a explicar cosas como esta ley y que nos deja tan buena memoria del compañero Pedro Cerolo, que tan buen rastro dejó en nuestro partido y que tan gran cabida ha dado a lo que son las concepciones de sociedad abierta, plural y tolerante a la que aspiramos nosotros como Partido Socialista. Adelante, Beatriz, y toda la fuerza de las comarcas de Castellón en esta lucha para la aprobación de esta ley, que sabéis que es absoluta. Muchísimas gracias y adelante. Oye, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a toda la familia además de Castellón. Para mí además es un orgullo estar con vosotras y con vosotros, y especialmente, secretario, quiero que me permita también dedicarle unas palabras a mi compañera Susana, porque a través de ella aprendo muchísimo, y sobre todo porque todas sus palabras que ella dedica también a mi persona son recíprocas, y eso debe de ser la bandera de nuestro partido, porque en efectivo nosotros nos movemos por los valores democráticos, pero también por los valores del afecto, porque así es como se hacen las buenas políticas, cuando las personas nos queremos, nos sentimos y sobre todo ejercemos nuestra empatía, el entendimiento de los demás, de los otros. Por eso cuando decías, Ernest, que nos daban las gracias por dedicar el tiempo también a los compañeros y las compañeras, no puede ser de otra manera, porque para eso estamos, para no dedicarle tiempo, sino dar nuestro tiempo a lo que es nuestro proyecto, que es el proyecto socialista, y que para eso hoy nos encontramos aquí. Y quiero daros, en definitiva, las gracias por la invitación que me hacéis a participar en esta reunión, en este encuentro, que tiene además como objetivo dar a conocer el contenido más importante de la futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Y en primer lugar, quiero decir con absoluta claridad que debemos de sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas de que sea nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, el que haya liderado la iniciativa de la aprobación de esta ley, que consideramos además fundamental y que parece que por fin, bueno, pues será realidad en esta legislatura, lo que nos generará mucha satisfacción, pero también, sobre todo, muchas esperanzas. Y yo creo que todas y todas somos conscientes de la imperiosa necesidad de aprobar esta ley, lo habéis explicado además ustedes al comienzo de la intervención, y que va a dar cobertura, como no puede ser de otra manera, a los derechos de toda la ciudadanía, pero especialmente la protección legal
de cientos y miles de personas que forman parte de los grupos sociales especialmente vulnerables y que ven muchas ocasiones sus derechos pisoteados precisamente por esta circunstancia y por esta injusticia, ¿no? Y esta ley que está a punto de ver la luz, como decía anteriormente, y que incorpora además el derecho antidiscriminatorio y que pretende crear un mínimo común normativo que coloque la igualdad de trato y no discriminación en el lugar que le corresponde y que le merece. Y va a permitir, sin lugar a dudas, a visualizar mejor el problema tan serio que existe en Europa, en España y también en el resto del mundo acerca de la protección de los derechos de aquellos sectores de la población que siguen sufriendo múltiples formas de discriminación día a día. Y se dice así de rápido como si nada, pero es un sufrimiento y que creo que esta ley pues ha permitido, entre otras cosas, ha sido la antesala para que veamos el gran problema que tenemos todavía en nuestras sociedades avanzadas y democráticas. En un Estado, además, como digo, de derecho, no puede permitirse que en su seno existan amplias bolsas de población que no pueden ejercer sus derechos en total libertad y en igualdad con el resto de la sociedad por el mero hecho de formar parte, bueno, pues de minorías sociales víctimas de la discriminación, como en el caso mío, como sabéis que además de ser feminista socialista soy también gitana y que lo llevo además con mucho orgullo y también especialmente que soy andaluza y sevillana, ¿no? Todo eso pues significa que yo también me enamoro de las identidades que otros tienen y por eso lucho con la fuerza que puedo para que se haga justicia ante estas situaciones que a veces son muy dramáticas, ¿no? Y como decía, y a nadie se le escapa en nuestro país que es un país además que es solidario, pero que se sigue practicando el racismo, la xenofobia, la homofobia, el antigitanismo, la porofobia también y otras formas de intolerancia que afectan a importantes grupos de la población que sin duda alguna esta ley permitirá y facilitará la protección de todas estas personas y sirva al mismo tiempo para perseguir a quienes promueven ideas fascistas amparándose en el sagrado derecho que significa la libertad de expresión. Sabemos que son tiempos muy difíciles, las crisis siempre lo son desde el punto de vista social, político, sanitario y económico, y somos plenamente conscientes de ello. Una de las muchas cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia que sufrimos en estos momentos es que todavía se sigue además usando pues, a las minorías sociales, a las personas que son diferentes, como cabezas de turco y chivo expiatorio ante los males que aquejan en nuestra sociedad. Y lo vimos al principio de la pandemia cuando empezamos a conocer el impacto que estaba teniendo y cuando se declaró además el estado de alarma, cómo utilizaron a los chinos en esas campañas tan horribles, acusándolos de los propagadores, además del virus. Pero, sin embargo, después de ello también vimos a la población gitana cómo se le acusaba también precisamente de lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, nuestra experiencia diaria en el último año nos indica que ha habido un aumento exponencial de hechos de discriminación a lo largo y a lo ancho de la geografía española, por desgracia, ¿no? Y han proliferado precisamente agresiones físicas y verbales contra personas pertenecientes a estas minorías o estos colectivos, como hemos visto también los bulos a través de Internet, las redes sociales y el tratamiento informativo de diversos hechos en los que, por ejemplo, pues como he dicho, se ha culpabilizado pues, a muchos sectores de la población de ser los propagadores de la pandemia, de este virus maldito, ¿no? Y esta ley que va a establecer los mecanismos legales pertinentes para proteger a los más vulnerables, pero como he dicho antes, también para perseguir a quienes fomentan y cultivan la discriminación. Y estos tiempos que no son fáciles, y creo sinceramente que caemos en un error si minusvaloramos los acontecimientos que están ocurriendo en Europa y sobre todo en los Estados Unidos, en fechas recientes, como hemos visto las persecuciones a la población afroamericana y como hemos visto además, bueno, pues toda esa protesta que ha recorrido casi a nivel mundial y aquí en España lo hemos visto también con ese emblema no podemos respirar. Muchos colectivos aquí en España precisamente les ocurre lo mismo, no pueden respirar y también se asfixian porque las discriminaciones oprimen, impiden a que la gente pueda, bueno, pues alcanzar
la igualdad en pie, como todo el mundo queremos, ¿no? Por tanto, el fascismo y otros modos de totalitarismo que están en alza, desgraciadamente, y que se están aprovechando de la generosidad de la democracia para atacarla desde dentro, por lo que es necesario hacer un importante esfuerzo en materia de justicia, pero también especialmente en la educación, porque la educación es fundamental para evitar que se hagan más fuertes y que terminen consiguiendo sus objetivos. Y llegando a este punto, yo quiero también destacar y nombrar especialmente a nuestro querido, inolvidable compañero Pedro Serolo, al que también estuve codo con codo cuando estaba en el gobierno de Zapatero, además precisamente con esta ley que estuve colaborando, y él fue el precursor de la ley, de esta normativa, y por lo tanto creo que es justo que lleve su nombre y que sea conocida popularmente como la ley Serolo. Y es un acto de justicia para Pedro que gran parte de su lucha por la defensa de los derechos humanos se vea plasmada en una ley contra la discriminación aprobada en el Congreso de los Diputados. Y con esta normativa queremos desarrollar de una manera mucho más efectiva el derecho a la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, principios ambos recogidos expresamente en nuestra Constitución, pero enfocados especialmente en la de millones de personas que en nuestro país han estado condenadas al ostracismo, al rechazo más doloroso durante demasiado tiempo por su condición social, por su pertenencia a una determinada etnia, por su nacionalidad, por su orientación afectivo-sexual, etcétera. Y esta ley de igualdad de trato y no discriminación nace con esa intención de convertirse en un potente instrumento para mejorar la convivencia ciudadana y al mismo tiempo garantizar también el respeto y la consideración a la diversidad como un valor inherente a cualquier sociedad que presuma de ser democrática, plural y diversa. Y también debemos dar respuesta a la exigencia del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en esta materia, que además colocará a España pues, en la órbita de los países más avanzados de la Unión Europea. Y esta ley además viene a dar respuesta a las reivindicaciones de todos los grupos sociales que han sido y son víctimas de un rechazo generalizado, y así sucede también con el pueblo gitano, con la población migrante, con el colectivo LGTBI o con las personas que sufren el azote perverso de la pobreza. Además, en esta propuesta de ley se recogen herramientas necesarias para la protección de las personas víctimas de discriminación, personas que han estado durante demasiado tiempo condenadas pues, al silencio y a la ignorancia, y que además han tenido que soportar la vergüenza de ser víctimas ante las frecuentes faltas de respuesta que hemos tenido por parte de la sociedad y también de las instituciones. Y no podemos permanecer impasibles ante la discriminación y la intolerancia. Y como decía el propio Pedro Serolo, discriminar no puede salir gratis. Y por eso es tan importante dar una respuesta legal, rápida, clara y contundente contra quienes cometen hechos discriminatorios. Y por ello la propuesta de ley recoge serie de sanciones de carácter administrativo para los infractores que serán graduadas, impuestas por las autoridades competentes, y se trata además de que las víctimas encuentren una respuesta adecuada a la situación padecida, así evitar que el nivel de infradenuncia de estos actos de discriminación sean tan sumamente elevados. En ese sentido, fijaros además el dato, el último informe sobre delitos de odio emitido en España señalaba que el 82% de las víctimas de este tipo de delitos no denuncia. Por eso es necesario mejorar el nivel de confianza de las víctimas con el sistema. Es decir, por eso es tan necesaria esta ley, porque la ley no tiene un objetivo persecutorio, ni castigador, ni sancionador, sino, como todas las leyes, tiene el objetivo de hacer pedagogía y mejorar la convivencia de todos y de todas. Por eso esta ley es integral, garantista y general, y que pretende precisamente dar ese impulso global a la lucha contra todo tipo de discriminación, independientemente de su motivación, origen, y que recoja además la creación de un comisionado para la igualdad de trato y no discriminación, una figura
con personalidad además jurídica propia, independiente, que contará con la asistencia, con el apoyo y el respaldo y los recursos de las instituciones para dar garantía a la labor que tiene, ¿no? Y del mismo modo se establece también la puesta en marcha de una estrategia estatal de lucha contra la discriminación que implica a todos los niveles de la administración y que servirá, como no puede ser de otra manera, para dar cumplimiento al objetivo que en este texto pues, se recogen. Y con esta propuesta promovemos además cambios legales que permitan a las personas y a los movimientos sociales también que puedan emprender acciones legales contra quienes discriminan. Y creo que esto es importantísimo, ¿no? Porque el trabajo también de las organizaciones del tercer sector, que precisamente además esta ley viene recogiendo las demandas y las reivindicaciones históricas que hacen, pues el acompañamiento en esta ocasión es fundamental. Por tanto, compañeros y compañeras, se trata de un texto muy riguroso, exhaustivo, muy completo y que viene a dar respuesta a una realidad incontestable, y es que existen grupos sociales en nuestro país que por sus características propias sufren rechazo de forma diversa y en diferentes ámbitos sociales. Y nuestra Constitución, en el artículo 14, que defiende el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, dependientemente de todas las diferencias que podamos y de toda la diversidad que existe, lo que viene fundamentalmente esta ley y esta normativa es a reforzar precisamente el artículo 14, como también el artículo 10 y el artículo 9.2. A día de hoy, además, muchos grupos sociales minoritarios no han alcanzado todavía a disfrutar de sus derechos de ciudadanía en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, y tras ya casi 40 años que llevamos de democracia, pues debemos de hacer un esfuerzo común posible para corregir todas estas situaciones que no deberían de existir, pero que existen desgraciadamente, y estos grupos sociales han pasado demasiado tiempo en la sombra, condenados al silencio, al rechazo, a la marginalidad, a la pobreza y al margen del desarrollo de la sociedad, y es indispensable que por parte del Estado pues se dé una respuesta, y una respuesta además clara y contundente. Y yo creo que además es justo reconocer que nuestro país ha evolucionado de manera muy positiva en estos últimos años en materia de reconocimiento de derechos sociales, pero también menos cierto que tenemos todavía un largo camino que tenemos que recorrer entre todos y entre todas, ¿no? Y en ese sentido también es justo destacar las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno liderado por nuestro compañero y presidente Pedro Sánchez, un gobierno que además es muy sensible con quienes menos posibilidades tienen de defenderse, y que han encontrado un ejecutivo que escucha y que da respuesta dentro de sus posibilidades en el marco de una pandemia mundial que ha causado estragos en la economía, en los servicios públicos y en la sociedad también en general. Para que este objetivo se haga además una realidad, compañeros y compañeras, tenemos además la obligación de trabajar de manera conjunta, de manera unida y coordinada, porque hay que ponerle freno a la intolerancia, a la discriminación, al discurso del odio y a todos aquellos que desean que los que son diferentes sigan estando en el vagón de cola de todos los indicadores de desarrollo humano y protagonizando las más tristes páginas de la historia de la humanidad en forma de persecuciones, matanzas, genocidios, como desgraciadamente ha sucedido en Europa hace 80 años y no hace tanto tiempo en términos históricos. Por eso es el momento de hacer que esta ley sea además respaldar el trabajo de tantas y de tantas personas y entidades que han dedicado su vida, sus esfuerzos, su trabajo a quien menos posibilidades tienen de defenderse ante las agresiones y ante los abusos que se están viviendo y que estamos viviendo, y lo estamos además preocupados por todo el discurso de odio que está recorriendo, además de una manera a veces demasiado peligrosa, como escuchamos a veces y vemos en las redes sociales, ¿no? Y por eso tenemos que combatir con mucho ahínco toda la forma de discriminación. Podremos conseguir una sociedad además más igualitaria y justa, y en la que la convivencia en plena paz y armonía no sea solo deseable, sino también posible. Y quiero decir además que la democracia española
tiene una deuda con las minorías sociales de nuestro país que necesitan y merecen actuaciones contundentes por parte de la Administración en aras de erradicar las discriminaciones y facilitar el ejercicio de sus derechos reconocidos. Por eso el PSOE se ha propuesto como objetivo prioritario saldar dicha deuda. Entre todas y entre todos, yo estoy convencida que lo vamos a lograr y por eso hoy en día tenemos ese afán y esa necesidad de que esta ley salga lo antes posible. Y además, quiero también decir una cosa antes de terminar, que esta ley, que además que la bautizamos con el nombre del impulsor, de nuestro compañero Pedro Serolo, también está hecho a manos también del movimiento feminista, de las socialistas feministas, que también estamos en esta ley detrás de ella para que salga lo antes posible, porque además las discriminaciones que padecen las mujeres cuando se oprimen otras, cuando se cruzan otras características como es la etnia, como es la clase o como es la orientación sexual, eso se convierte además en una bomba de relojería donde impiden que las mujeres podamos lograr precisamente alcanzar la igualdad plena. Así que nada, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Pues compañeros y compañeras, muchas gracias, Bea, por tu magnífica explicación. Ahora entendéis por qué es la principal ponente de nuestra ley, ¿no? Lo entendéis perfectamente. Pues abrimos un turno de palabras si queréis preguntar, pues a lo mejor algo concreto de la ley, el ámbito de aplicación, lo que os ha comentado Bea de la figura de la autoridad o comisariado, como se llama, ¿vale? ¿Qué finalidad tiene la ley? Lo que queráis preguntarle y dentro de la medida que podamos saberlo también, ¿no? Pues contestaremos. Os tengo que decir también una cosa, que parece fácil que el Partido Socialista haya presentado ahora esta ley, ¿no? Pero Bea lo conoce muy bien, que llevamos desde el mes de agosto pasado trabajando para que esta ley se presentara. Es la cuarta vez que llega al Parlamento, la cuarta vez, porque anteriormente se quedó en puertas de ser aprobada la ponencia definitiva. Y lo que decía Bea de ese consenso, de esa unidad, en aras a buscar ese consenso y unidad, lo que ha hecho el Partido Socialista es presentar un proyecto de ley acorde a la ponencia que trabajaron ya en la legislatura pasada todos los grupos. Por eso muchas veces no entendemos las abstenciones o incluso los votos en contra de algún grupo, ¿no? Cuando se hizo la toma en consideración de la ley, porque partíamos de una ponencia que se había consensuado con todos y con todas. Pero aún así, la intención del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista, lo ha explicado Bea muy bien, va a ser, como no, buscar la mayoría de apoyos para esta ley, que sabemos que hay un grupo, la ultraderecha, no contamos, pero que el resto de la Cámara haga de esta ley la ley de la ciudadanía y la ley de la democracia. Y compañeros y compañeras, si queréis las preguntas o las aclaraciones que necesitéis, encantada estará Beatriz. Susana. Carlos. Yo quiero hablar, sí. ¿Cómo usted oye? Hola, Bea. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hola. Mira, bueno, yo he sido presidente del CERMI, Comunidad Valenciana, de COCENFE, y me ha encantado, por ejemplo, esa referencia que has hecho, ¿no? De que los movimientos sociales que podrán denunciar, precisamente. Creo que es algo importante también porque ha habido, pues, generalmente una desprotección, ¿no? Digamos. Pero, ¿qué mecanismos hay que, digamos, poner en marcha a través de ese comisionado que has nombrado para la igualdad o cómo se sustancian, digamos, esas denuncias? Se supone, Carlos, ahora mismo, como sabéis, que vamos a comenzar con el trámite y con el debate, además, entre todos los grupos parlamentarios, después el contenido de lo que será la figura del comisionado, que será quien desarrollará, además, entre otras cosas, las políticas que se van a aplicar
con el objetivo de acompañar y además actuar de oficio, que eso es lo más importante, ¿no? Luego, lo que es la particularidad por parte del tercer sector, que sí es verdad que en muchas ocasiones no se ha contado con lo que es la denuncia que se hace como acusación personal por parte del tercer sector. En esta parte de la ley sí lo contempla, con lo cual será mucho más efectivo la sentencia en el caso que tuviéramos que actuar, ¿no? de manera legal. Pero sobre todo yo creo que igual que recoge también el agravante de servidores públicos, aquellos políticos, representantes institucionales que se atrevan incluso pues a expresar cualquier discurso, que los vemos, que además lo escuchamos continuamente, oye, pues ahora resulta que también contaremos con ese agravante, con lo cual eso de alguna manera, bueno, pues restará ese efecto o incluso aquellos representantes políticos que se encuentran pues muchas veces con la facilidad de poder decir lo que crean conveniente y lo que les salgan de su mente, ¿no? Yo creo que tiene la ley, como he dicho, que hay muchas cosas que son muy importantes y muy interesantes porque viene reflejada y viene además, entonces se me ha cortado, creo que se me ha cortado un poco en la imagen, que venía diciendo precisamente que lo importante es que esta ley viene además negociada con el tercer sector y que además Susana y yo y el compañero que también será el ponente, que vamos a tratar de trabajarlo con todas las organizaciones sociales para mejorar aquellos aspectos que tengan que mejorar, pero que en definitiva el texto, no lo digo porque lo quiera defender, sino porque lo veo muy completo y lo veo además con todas las demandas que se han recogido por parte de toda la ciudadanía que ha participado y sobre todo de los sectores que han sentido la discriminación en su propia piel, ¿no? Y yo creo que con esta ley pues daremos un salto cualitativo muy importante y especialmente las organizaciones sociales que son las que padecen también a la hora de poder denunciar y hacer además, entre otras cosas, la labor de pedagogía y fundamentalmente para las víctimas, que son las que no denuncian en la mayoría de los casos este tipo de discriminaciones. Y nos vemos a veces, yo porque lo he vivido y porque además dirijo también otra organización, nos cuesta muchísimo trabajo el que las víctimas puedan denunciar. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino que vamos a seguir y que sin duda alguna la pata fundamental de todo esto lo tiene el tercer sector. ¿Alguna pregunta más? Yo no veo ninguna mano alzada, pero a lo mejor puede ser que haya alguna. ¿Avisan? Sofía, sí. Sí, hola. Bueno, Beatriz, a mí me ha encantado tu exposición y yo tengo una duda pequeñita. ¿Qué encaje tendrá la ley de igualdad de trato con la ley Cerolo? Susana, no me entera de la pregunta. ¿La podría volver a formular la compañera? Vale, no se me oye porque estaba silenciado el micrófono, por eso no me oías, Beatriz. ¿Ahora sí? Ahora te escucho. Ahora sí. Pues te había dicho que muchísimas gracias por tu exposición, que me había gustado mucho. Y mi pregunta era ¿qué encaje iba a tener la ley de igualdad de trato de hombres y mujeres con la ley Cerolo? Entiendo que los temas de discriminación por razón de sexo de las mujeres van por un lado y no sé qué encaje van a tener estas dos leyes. Son complementarias porque en definitiva además esta ley recoge también precisamente la discriminación interseccional y las múltiples discriminaciones vienen definidas también en esta ley, con lo cual eso implica que es verdad que faltan algunas referencias a nivel internacional, pero que eso es solamente actualizar algunas de las normativas europeas, pero que en definitiva vienen a ser complementarias. No puede
y una ley en contra de otra, ni muchísimo menos, sino lo que viene a respaldar y a reforzar el derecho antidiscriminatorio. No sé si te he respondido, Sofía. Sí, no, bueno, era un poco por eso, ante un caso, por ejemplo, de discriminación por raza, por ser mujer, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la ley a aplicar en ese caso, por ejemplo? ¿Qué ley me protegería o qué ley protegería ese tipo de situaciones? Lógicamente, la ley de igualdad de trato y no discriminación recoge además esos mecanismos sancionadores, como no sé si habéis visto el texto, pero entre otras cosas, lo que se pretende es que cualquier tipo de discriminación, sea por género, y en este caso que además recoge eso que te he dicho anteriormente, la discriminación interseccional o las múltiples discriminaciones, eso hará posible que, entre otras cosas, se pueda aplicar el ámbito de esta ley con total y absoluta agilidad, ¿no? Y ese es el objetivo. Vale, perfecto, gracias. Gracias a ti. Tengo que ir. ¿Alguna palabra? Bueno, pues compañeros y compañeras, si no hay ninguna palabra, y además muy bien de tiempo, porque todo aquello que exceda de 50 minutos, suelo decir, como es lo que dura una clase, ¿no? Pues por algo duran 50 minutos, porque se supone que es lo apto para que la gente esté dinámica y atenta, ¿no? al diálogo. Yo quería terminar simplemente diciendo de que esta ley tiene 4 verbos que a mí me gusta mucho emplear, ¿no? Que es prevenir, erradicar, sancionar y reparar. Ese objetivo fundamental que tiene la ley. Y más hoy en día con el contexto de crispación y radicalización, con la presencia en las instituciones, como ha dicho Ernest y Bea, ¿no? de la ultraderecha apoyada por la derecha, lo que hace más justo que cuanto antes nuestro país tenga una ley de trato y no discriminación, porque como muy bien decía el compañero Pedro Cerolo, discriminar no puede salir gratis. Y con esta ley que contempla toda una serie de infracciones, el discriminar no saldrá gratis. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Buena nit. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a toda la familia socialista de Castellón. Besito. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Chao. Gracias, Bea.